tubo y en el costado derecho y en el izquierdo, ¿cómo es ese personaje? ¿Cómo actúa en distintas circunstancias que no están en la obra? Entonces de pronto dice, si yo puedo hacer todo esto y enriquecer un personaje, ¿por qué no puedo escribir una obra? Y es legítimo. Y entonces vienen a un taller de dramaturgia a aprender a escribir. Y esa persona, si estrena una obra, es socio de la entidad de escritores. Y es decir, siempre hay un material. También yo he estado en experiencias. Voy a cambiar un poco el orden porque no está mal. Una vez, año 1970, pongamos. No, 70 no, 80. 83, año 83. Me llama, en esa era otra época. Los clubes tenían plata, algunos clubes tenían socios. Para tener plata tenían socios, que iban a hacer otras cosas culturales, que iban a hacer deportes. En Argentina tenía acceso a un montón de cosas que hoy no tienen. Es otro tema, perdón, no lo podemos tratar en tan poco tiempo. Pero un club que se llama Hebraica, que es un club muy conocido en la ciudad de Buenos Aires, me contrató por 8 meses para escribir una obra de teatro para su elenco. Tenía un elenco estable, y entonces me contrató para escribirles una obra. Me puse en contacto con el director, conocí el elenco y se juntaron y ¿qué hacemos? Dije, bueno, es interesante esto, Adrián, porque era la época en que el autor empezó a trabajar en este tipo de cosas. Ya había habido ejemplos de casos así. Dije, bueno, voy a buscar una idea y vamos a trabajar esa idea a ver qué podemos hacer. Entonces, bueno, ¿qué idea? Bueno, le digo, a mí me interesa mucho una idea, les dije. Voy a contar una idea personal mía. Yo tengo un problema, les dije. Cuando yo tenía 10 años, un día me pasó algo muy grave. Yo iba en un tranvía, saben que en Buenos Aires había tranvías antes, con mi papá. Mi padre abrió el diario La Prensa, no podía vivir si no leía la prensa a la mañana. Si un día no salía por un paro, le iba a buscar a donde le editaban, para que se lo dieran, o sea, gritaba. Y abre el diario y de pronto hay una noticia que lee y se pone a llorar. Estaba en una página donde se había descubierto que los alemanes habían hecho hornos crematorios donde habían quemado a judíos. Estaban ahí fotos de los hornos y de Auschwitz. Mi padre se puso a llorar, me agarró de la mano y me dijo, hijo, yo tenía 10 años, me dijo, hijo, quiero que sepas que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento nos podemos ir. Bueno, es una frase que me quedó como un surco en mi cabeza, ¿no? Yo me tengo que ir porque soy judío de este lugar. Es una frase que me marcó mucho, me llevó para un lado, para el otro, bueno, es otra historia esa. Pero les dije, le conté a la gente de la Hebraica esto, y bueno, ¿y qué querés hacer con esa idea? Bueno, hagamos, se iban a hacer improvisaciones, le digo, ¿no? Bueno, improvisamos a ver si es factible que en este momento se tome la decisión en el gobierno de que los judíos se tienen que ir del país. Entonces inventamos una historia donde por la televisión se propagaba la información de que los judíos se tenían que ir por el país, entonces una familia pensaba qué tenía que hacer y no caminaba, no sonaba verdadera. En ese año no sonaba posible una cosa así, no solamente las cosas de decir eso, sino que la gente la pusiera en marcha. ¿Está claro? Resultado, por ahí no caminó. Entonces, suspendimos eso. Lo pensé y dije, bueno, ¿y qué pasa si lo pongo históricamente al otro lado? Porque había sucedido muchas veces que en Europa, que judíos que habían estado 800 años en un lugar, como seguían unidos y seguían conformando un grupo diferente de la otra población, de pronto el rey ese lugar les daba 48 horas para que se fueran. Se dejaban acá, dejaban todo,
salían rezando y llorando porque Dios por lo malo los había castigado y se iban. Bueno, sonaba más posible, pero ¿dónde ubicarlo? Como yo soy un judío de origen sefaradí, me interesó colocarlo en España. Bueno, empezamos a trabajar sobre eso y así, en 8 meses, construí una obra. Yo llevaba una propuesta y ellos la improvisaban. Llevaba una propuesta en escena y ellos la improvisaban y yo después escribía. Y así nació una de mis obras que se llama 1000 años un día. Sobre la expulsión de los judíos. En fin, me interesaba porque sobre todo yo había leído en un lugar que cuando a los judíos le dieron en España 90 días para irse, se agotaron los libros de Cábala. Porque empezaron a decir, claro, cuando hay una tragedia se buscan hasta las soluciones mágicas, no se olviden que hasta Hitler tenía su horoscopero propio. Todos estos, los grandes, Julio César, los grandes reyes siempre tenían un mago alrededor al lado que les interpretaba el vuelo de la gaviota, o si graznaba un cuervo y qué quería decir el graznido del cuervo, qué sé yo, ¿no? En serio lo digo esto, ¿no? Y claro, no, Bush ya hablaba con Dios, ya. Él dijo que se comunicaba con Dios, no sé, Bush padre, no el hijo lo ponía. Era demasiado estúpido. Pero, entonces escribí, estudié ese fenómeno, y trabajé la cábala con el tema de la expulsión de los judíos. Bueno, escribí una obra con eso. O sea, lo que quiero, esa obra se dio 2 o 3 veces ahí, y la verdad es que cayó en el olvido. Pasaron 8 o 9 años, y me encontré con un actor que estaba en ese momento en la dirección del Teatro San Martín. El Teatro San Martín tenía en ese momento una especie de dirección colegiada, un comité colegiado grande con un director, que era Eduardo Robner, y me dijo, estamos buscando obras para hacer para el año que viene. Te aviso que no busco obras para mí, sino para el teatro. Estuvo muy, muy correcto, ¿no? Un actor importante, muy conocido. Autor. Un actor. Eduardo Robner. Claro, Robner era el director y Ajá. tenía un comité. Ajá. Que tenía actores, directores ¿Quién era el actor? y autores. Eran 2 hermanos que eran actores. Uno murió en un accidente. ¿Cómo se llamaba? Ah, Muy conocidos. pero los 2 están muertos. Sí. Sí. Ya te digo. Alfonso De Gracia. De Gracia. Alfonso de Gracia, creo que era el que encontró. Y Alfonso. Alfonso, sí, de San Y Martín. bueno, agarré el texto, lo miré, empecé a corregir, hasta que han pasado 10 años, y lo llevé. Lo leyó al comité, algunos hicieron objeciones, otros no, pero lo aceptaron. Lo aceptaron y me llamó un día el director y me gustó como sistema, ¿no? Porque tenía un comité, me llamó un día el director y me dijo, mira, a mí también me gustó Robner, la vamos a hacer. ¿Qué directores pensaste? Bueno, él me propuso otros directores, me dijo este no, este sí, este no, y terminamos en Alejandra Güell, cosa que parábola, ¿no? Porque era la persona que me había llevado a escribir teatro. Bueno, a ella le gustó la obra, trabajé con ella un tiempo, estuvimos corrigiendo el material y la estrenó en la Sala Grande del San Martín, que tengo que decir con orgullo que estuvo en cartel a sala llena varios meses, no importa. Pero tenía 45 actores. Por eso no le hicieron en Uruguay, que la habían aprobado, me dijeron, no podemos pagar esto. En España también la iban a hacer, y dijeron, no podemos pagar esto. Me hubieras mandado una versión sintetizada para que pudieran igual. ¿Cómo te perdiste eso? Ahí está la respuesta de por qué no eligen algunas obras como Claro. mujeres. Bueno, está bien. Sigamos, Nara, por favor. Sí, bueno, No me abandones. No, de alguna manera ya empezaste a contar un poco los procesos de escritura, la cocina, que es algo tan apasionante. La ¿Cómo? cocina depende con quién se trabaja. Por ejemplo, acá está Adrián, después voy a contar la génesis de esa obra, porque a mí me apasiona, ¿cómo se llama? Por la gloria. Pero
trabajé mucho con Adrián también. Es decir, Adrián venía a mi casa, o yo iba a la casa de él, mate va, mate viene, estuvimos revisando la obra, hasta cosas volaron, porque no las veía, y otras siempre me acuerdo que me decían, mira, acá vendría muy bien la vez que me dijiste el monólogo, hablando de tal cosa. O sea que bueno, fue un proceso de trabajo muy intenso y muy rico. Y en ese caso la obra estaba escrita ya, Sí, digamos, estaba cuando él se escrita, acerca. sí, estaba escrita, pero Se sufrió, tuvo modificaciones. tuvo un ajuste que, donde los dos intervenimos. Él ya la estaba viendo de una manera y yo la veía de otra. Yo creo que el trabajo con el director es muy importante porque yo creo que tiene que haber un director. Yo no creo en el autor-director, por ejemplo. Creo en el actor-autor, pero no en el autor-director porque se pierde una mirada. Se juntan dos personas en una y se pierde una mirada más. Porque es otra mirada más. Yo veo la mirada de Adrián de la obra y me doy cuenta que puede haber otra visión de la obra. Pero es una visión y que a mí me gusta mucho. Claro. También puede haber una manera de escribir entre dos autores. Ahí esa es otra historia. Yo trabajé también con autores. Es una cosa que ha existido mucho en varios países. Por ejemplo, en la ¿cómo se llama? En la Inglaterra isabelina, Shakespeare tiene varias obras en colaboración con otros autores. En España, ¿sabéis que no sé si esto pasó en España? No tengo memoria, por lo menos. Pero en Argentina hemos hecho esto. Sé que Cosa tiene un material trabajado con Cartoon. Discépolo también tiene un montón de Un colaboraciones. montón de colaboraciones, no solo con el hermano. Con sino De Rosa, con De Rosa, con con otros, varios. con varios. Y uno de los temas más interesantes es quién es el inventor del grotesco en el teatro. Y posiblemente el inventor sea el hermano, que es el autor de tangos grotescos, memorables, ya son parte de la historia de Argentina esos tangos, pero que cuando él trabaja con Discépolo, influye en su manera de escribir. Cuando él muere, Discépolo sigue escribiendo. No había muerto, pero se habían separado, porque cuando él se casó, Armando, que era como el padre de él, porque le llevaba como 12 años, lo había criado, se había muerto la madre y el padre, cuando se casó él, se separaron. Dejaron de trabajar juntos, sobre todo además cuando él decía que la mujer lo vivía, porque la mujer trajo al hermano, a la hermana casada con el marido de España. España venían con hambre, entonces los trajo a vivir acá. Entonces encima ya Armando decía que le robaban la plata, que ganaba con los tangos y todo. Se separaron y Armando volvió a escribir de una manera más naturalista. Les interesa el relojero. Es una obra que tiene el estilo que él tenía cuando escribía solo. Pero tiene una sola con Discepolín. Una sola, que yo sepa, es la que vive todos en la misma casa, ¿no? No, tiene más de una, porque está Stefano también. No, Estefano con él no. ¿No? ¿Solo la escribió? Solo, para mí la que tiene es el organito. El organito. Es la que yo sepa, es la única que tiene con el hermano. Después tiene esa la has escrito con otros, pero no con. Fíjate, no se me parece a mí, por ahí me equivoco, pero estoy casi. Fíjate. Googleenlo. Tengo un lío. No, tengo un libro sobre eso, Tengo un libro sobre eso. Sí. Bueno, yo creo que dos autores que trabajan juntos es una manera de hacer un intercambio. Como cuando escribiste con Cosa aquellos gauchos judíos. Claro, aquellos gauchos judíos. Bueno, no fue exactamente una manera de trabajar en colaboración, porque Cosa tenía toda una manera, un esquema de la obra y él le dijo, les cuento la verdad, no tengo ningún problema, le dijo, bueno, vos escribís esto y yo escribo esto. Entonces, no hubo ese intercambio, bueno, hubo algún tipo de intercambio, ¿no? Pero bueno, no fue como yo, por ejemplo, yo tengo una historia que la voy a contar también, que es curiosa, que es que cuando venían las dictaduras militares, no se olviden que no soy un sobreviviente de una Argentina de gobierno civil, dictadura militar, gobierno civil, dictadura militar, gobierno civil, dictadura militar. Yo vi varias cosas de esto. Y era como que a uno lo hundían y lo sacaban a flote, lo hundían y lo sacaban a flote. Sobreviví, no puedo explicarlo por qué, pero no, en una de esas
jugadas, vino un militar que se llamaba Onganía y también puso directivas muy estrictas y yo, por ejemplo, estaba en una lista negra. Pero no se le daba mucha bolilla, ¿no? Me acuerdo que había un autor que falleció hace la semana pasada, que me ayudó mucho en un momento, que se llamaba Plácido Donato, que inventó un programa que se llamaba División Homicidios. Entonces me invitó a escribir, eran policiales argentinos, cosas también escribió ahí, División Homicidios, y en Argentina me pidieron que por lo menos buscara un seudónimo, porque el nombre no le manipular. Entonces, en un gesto de gran omnipotencia, dije, dame una guía, abrí la guía y hice así, toqué un nombre y dije, me llamo esto. Y era un tipo que se llamaba Raúl Pombo. Me llamé Raúl Pombo para División Homicidio. Pero cuando vino la dictadura militar no fue tan fácil. La dictadura, el proceso que asesino, no fue lo mismo. No, ahí no se podía ver, eran terribles. Entonces ahí trabajé con autores que me prestaban el nombre. No tenía más remedio que, bueno, trabajé sobre todo con dos que fueron muy generosos conmigo. Bueno, ahí sí que supongo que existieron muchas razones. El otro era, para mí fue un proceso de bajar la cabeza y reconocer y aprender muchas cosas. Porque la última palabra la tenía siempre que tenía que llevar el material. Entonces, si de pronto veía que lo que decíamos era un poco demasiado jugado y decía que no lo quería bajar, bueno, la tenía que aceptar, no había más remedio. Pero eso me obligaba a conocerlo mejor a los autores y entender por qué, cómo trabajaban. Fue una experiencia muy importante en mi vida y sobre todo de humildad. ¿Está claro lo que quiero decir? De humildad y de aceptar lo que me pagaban además, que siempre fue muy generoso. Siempre fue, porque la última etapa la tenía que poner eso, ir a la máquina, hacer el limpio, llevar el material, cobrar, es decir, yo era el tipo que llegaba, trabajaba con ellos y pues me iba. Pero ahí aprendí mucho a trabajar con otros. ¿Se puede saber quiénes eran, Ricardo, o no? ¿Cómo? ¿Se puede saber quiénes eran? ¿Sabes lo que pasa? Yo prefiero que sea con la presencia de ellos, porque es muy delicado este No, tema. tanto soy. Varias veces me preguntaron eso y yo Perdón primero por no la puedo decir. impertinencia. Por ahí, no es una impertinencia. Lo que pasa es que si no, yo se los dije una vez, porque en una reunión en Argentina lo iba a decir, me autorizaron, pero no me siento cómodo. Perfecto. Porque me siento como que si lo dicen ellos sí. Ok, Pero si no me siento como que, sí, por algo no nos mencionaste, claro. claro, por ejemplo, curiosidad. siento que es una diferencia, es como Por si alguien te supuesto. presta plata. Claro, tal cual. Yo no puedo andar diciendo, ¿sabes? ¿Ves? Compré esto, Claro. que me prestó plata es. Claro, No, tal cual. Yo. Me debes. no te la Te devolví. invitar, con que me invites a comer está bien. Señora Nara. Continuamos con la cocina, que es algo tan Bueno. delicioso. ¿Cómo ha sido la escritura de las obras? ¿Siempre ha sido, digamos, desde la soledad del escritorio? También eso es interesante. Veamos eso. Por ejemplo, Eh, Soledad para Cuatro sale de un guión de televisión, ¿no? ¿Cuál es la que sale? No, Soledad para Cuatro sale de mi barrio. Yo tenía, no sé quién conoce Soledad para Cuatro, pero es una historia que eran todos personajes de mi barrio. Todas personas reconocibles que vinieron a la obra. Uno terminó en la lista, otros no me saludaron más. Pero bueno, qué sé yo. Sí, tan reconocibles. Sí, uno era yo también. ¿Quién era vos? No lo voy a decir. Sí, era Roberto, el que le va mal de todo. Bueno, Era el bueno, mira qué bien. Sí. claro, no vas a hacer. Norma, ¿cómo terminó? No era yo, pero uno pone más. Jorge tenía razón cuando decía que uno es todos los personajes. Pero en algunos pone más de uno y en otros pone menos, ¿no es cierto? No, esa era la historia de mi barrio. Te digo que lo que yo encontré que fue original fue eso de que se encuentran en una casa para traer chicas. Eso fue un hallazgo, porque después me copiaron varios, hicieron varias obras de esa manera. Yo
la quiero mucho esa obra, porque primero porque tuve mucha suerte, no sé, a veces hay un vacío de pronto que uno llena, porque a veces uno escribe una buena obra y hay 3 autores que escribieron una obra mejor y chao, pasa desapercibida, ¿no? Está la famosa frase de Borges: ojalá hubiera nacido en tal lugar, en tal periodo, porque no hay nadie para hacer sombra. Por ejemplo, también el cristianismo tuvo mucha suerte. En el Imperio Romano no había religión en ese momento. Había desaparecido la religión famosa de Júpiter y todo eso. Y había varias que se estaban peleando por el lugar. El zoroastrismo, varios cultos de Egipto que traían de Egipto. Y de pronto la hija de Constantino, que había abrazado la religión católica, le rompió las pelotas al padre, no sé qué, y de pronto se tomó la decisión de hacer el cristianismo pasó a ser religión oficial, que creo que fue una de las catástrofes del cristianismo, porque toda la estructura que se hizo del cristianismo fue hecha en reuniones a las que Constantino también asistió, o sea que se armó como religión de Estado, no como una religión, sino como una religión de Estado. Y creo que eso la marcó para toda la vida. Pero es otro tema también. Todo el tiempo estamos tocando otros temas, sin embargo. Estábamos hablando de Ciudad No, viví varias anécdotas, por ejemplo, mucha gente. Fue la primera vez que en un escenario argentino subió una familia que no era la familia tradicional, porque en Soledad para Cuatro no hay padre. Él ni siquiera pregunta quién es mi padre. Se da por hecho que nadie sabe quién fue el padre de él. Normalmente, si ustedes analizan las obras anteriores, cuando subió una obra al teatro, había una familia. Yo diría que Soledad para Cuatro es la, ¿cómo se llaman ahora las obras? Disfuncional. Es la primera familia disfuncional que aparece en el escenario. Es la primera. Segundo, es la primera obra donde se trata de vos, los actores. También el teatro, por la influencia de la literatura y por las traducciones, se trataban de tú, los personajes. Vos en la vida diaria hablabas de vos, pero en el escenario hablabas de tú. También otra atrocidad que se rompí. Y descubrí varias cosas muy interesantes aparte. Muchos críticos de izquierda, que eran muy famosos, se sintieron horrorizados con la obra porque hablaba de sexo. Otra cosa nueva que había, hablar de sexo, no se hablaba de sexo en el teatro argentino. Entonces, esas cosas que a mí me salieron naturalmente, de pronto tuvieron un valor muy grande. Después tuve muchos problemas familiares. A mi mamá no le gustó la obra. No, en serio, me decía, pero mis amigas dicen que esa pelea del hijo con la madre son peleas que tenemos vos y yo. No, mamá, yo le decía, ¿cómo vas a pensar eso? Pero tuve muchas madres parecidas a ese personaje. Y siempre me acuerdo que mi hermano siempre fue un referente importante para este tipo de cosas, de la relación familia-autor, porque una vez vino a ver una obra mía que se llama El Destete, y me dijo a la salida, ¿cuántas obras más tú voy a ver para que hablemos de mamá? Le dije, una más y termino. Y así. Pero bueno, tampoco le gusta a mi mamá el teatro donde se vio. Era La Máscara, en el Paseo Colón y Belgrano. Tantos teatros en la calle Corrientes tenés que elegir. Yo tenía 26 años, como si yo pudiera elegir dónde se me iba a dar una obra. Pero las madres pueden ser terribles. No tengo nada que explicar sobre eso. Y entonces esa obra, ¿cómo fue? ¿Cómo Pero fue la escritura? no, lo que quiero decir es que como hacía tiempo que no aparecía, es decir, ahí empezó la generación del 60. Sí, lo que se llama después realismo reflexivo, Sí, ¿no? es una de las definiciones que le dieron. Sí. Yo lo llamaría más realismo experimental, porque fue un realismo donde en cada obra los autores buscamos forma. Cada obra planteaba cómo la escribo, cómo cuento esto. Y eso ya, es decir, Ibsen no tenía ese problema. También la relación de pareja, ahí está como muy Sí. expuesta, ¿no? También ya la mujer está posicionada
desde otro lugar, ¿no? Con una voz, con... Y las chicas que van a lo buscar que- el novio. Claro, que ellas van a un toman, departamento. son líderes, digamos, tienen un gran liderazgo las mujeres en esas obras también, está la de madrugada. Es un tema mío ese, sí. Sí. Yo digo que tratas también, es una condición linda, digo, de cómo está vista la mujer. Sí, sí. Y muy diferente a los demás autores, Exacto. porque los autores en general no desarrollan No sé. ni cortiza, ni cosa, ni talismano. Son, Son muy contradictorias tus personajes femeninos, son muy ricos. sí, sí, yo me doy cuenta que por eso las actrices quieren hacerlo, claro. No, y que en esos años uno es decir, tienen una gran capacidad, digamos, analítica de la vida, de lo que ellas quieren ser, de lo que quieren ser como mujeres. Se ve que tienen como un contrapoder ahí muy fuerte, ¿no? No, y eso ya para 4 le dicen que no, una le dice que no, el muchacho Exacto. que es el mejor partido, digamos, entre Claro. comillas, le dice que no porque sabe, le dice así, de nosotros Son no- lúcidas, no ellas va- son de lúcidas. nosotros no va a salir nada que dure, le dice así nomás. Claro. Sí, tienen una gran lucidez. Me gusta mucho, pero nosotros no va a salir nada que dure. Y él está haciendo un plan de su vida, no quiere más relaciones. No son objetos para nada, son no. sujetos de la acción todo el tiempo. Exacto, muy bien. Y eso sigue hasta hoy, te diría, ¿eh? Sí. Sigue mi teatro hasta hoy, sí, sí. Y entonces, Soledad para 4, ¿cómo la escribes tu primera obra? ¿Habías venido de Alemania? ¿Habías vuelto? Tenía la primera versión, porque también La primera versión la ya escribiste en estaba Alemania. escrita y me gané un premio acá además con esa primera versión, que el jurado lo integraba un gran autor, hombre de teatro, yo diría que es la palabra más grande que hay en el teatro que argentino, que era Juan Carlos Gené, y que era un maravilloso individuo, pero tenía un problema terrible que no se podía comunicar con nadie. Me acuerdo que yo fui, me dieron el primer premio era un premio municipal, no sé cómo se llamaba, ya no me acuerdo, tengo el diploma en mi casa todavía. Y entonces yo fui con ganas de conocerlo a Gené, ya había visto cosas de él, dije, vamos a tener una charla. Me miró, se dice su nombre, Halek Walak. La verdad que no sé cómo decirlo, me dijo. Yo no le dije, ganó como quiera. Bueno, le voy a decir Halak. Bueno, lo felicito por el premio, acá está la obra, acá está el premio. Y así fue la relación con él. Siempre que lo veía, además, no, me trataba de usted, además, él no tuteaba. Perdón, Gené no tuteaba. Y su amigo íntimo de toda la vida, que era otro director, ¿cómo se llamaba? Durán, que era más accesible. Me dijo, Dos cosas muy distintas. 40 años amigos. Con Juan Carlos, nosotros nos tratamos de usted. Salimos con nuestras esposas, los 4, salimos al cine, vamos a comer, pero siempre, hasta una vez le tuve que pedir dinero, no sé por qué, y todo de usted siempre. Y es así nuestra relación. Bueno, está bien, qué sé yo supongo que cada uno es como es. Pero miren lo que me acuerdo de Gené. Esa cosa, yo tenía 25 años en ese momento. Son golpes inesperados, porque además yo decía, no, muchacho, yo ahora sí soy jurado y conozco al autor. Yo le doy un abrazo, charlo. ¿Qué vas a hacer con la obra? Contame, qué sé yo, ¿viste? Parece que venimos de otra época también. La generación del 60 cambió. Era otra Argentina también, ¿eh? Atención, era otra Argentina, mucho más adusta, más seria, con roles muy marcados. También de eso podemos hablar en otro momento. Claro, los jóvenes no eran tan... Al hablar vos de las mujeres, hay un trabajo muy hermoso de unos alumnos de David Viñas. Una se llama Speroni y son 4 o 5 personas que lo supervisó David Viñas. El libro se llama, se lo recomiendo a todos, creo que en el Mercado Libre se consigue, lo editó Udeva, Teoría del género chico criollo. Hay una parte, es decir, analizan la época y la obra. La época y la obra, que analizan todo el sainete y el grotesco. Y analizan cómo era la década del 30. Dicen, la década del 30 me quedó marcada como la familia tipo era el hombre que se sentaba en la cabecera de la mesa,
la esposa en otro lugar cerca de la cocina, las hijas y los varones. A la mañana